El principio de superposición es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal o de otro tipo en dos o más subproblemas más sencillos, de tal manera que el problema original se obtiene como superposición o suma de estos subproblemas más sencillos. Técnicamente, el principio de superposición afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema físico son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución de un problema práctico relacionado con una magnitud extensiva asociada al fenómeno. Cuando están presentes los conjuntos de factores A y B, pueden obtenerse como la suma de efectos de A más los efectos de B. El teorema de superposición en la teoría de circuitos se establece que la tensión entre dos nodos de un circuito o la corriente que atraviesa es la rama igual a la suma de las tensiones o de las dos corrientes productivas por cada uno de los generadores de tensión y de los siguientes generadores de corriente del circuito. En cada uno de los cálculos parciales se conserva uno solo de los generadores y se reemplaza los generadores de tensión o cortocircuitos y los otros generadores de corriente por circuitos abiertos. El teorema de superposición puede utilizarse para calcular circuitos haciendo cálculos parciales, pero eso no presenta ningún interés práctico porque la aplicación del teorema alarga los cálculos en lugar de simplificarlos. Otros métodos de cálculo son muchos más útiles, en especial a la hora de tratar con circuitos que poseen muchas fuentes y muchos elementos. El verdadero interés del teorema de superposición es teórico. El teorema justifica métodos de trabajo con circuitos que simplifican verdaderos cálculos. Por ejemplo, justifica que se haga separadamente los cálculos de corriente continua y los cálculos de señales, o sea, los cálculos de corriente alterna, en circuitos con componentes activos, transitores, amplificadores, operacionales, etc. Otro método justificado por el teorema de superposición es la descomposición de una señal no sinusoidal en suma de señales. Se reemplaza una fuente de tensión o de corriente por un conjunto de fuentes de tensión o en serie de fuentes de corriente en paralelo. Cada una de las fuentes corresponde a una de las frecuencias de la descomposición. Por supuesto, no será un cálculo separado para una de las frecuencias, sino un cálculo único en frecuencia. En formar el resultado final será la suma de los resultados obtenidos reemplazando en el cálculo único la frecuencia por cada una de las frecuencias de la serie. De el enorme interés de esto en el poder de utilizar el cálculo con formalismo e impedancias con las señales no son sinusoidales. Otro ejemplo lo constituyen los campos electrostáticos y magnetostáticos, que tanto en mecánica clásica como en la teoría relativa resultan lineales, es decir, el potencial eléctrico y el potencial vector. Fijada una distribución de cargas es proporcional al valor de estas. Los problemas en mecánica de sólidos, las ecuaciones de equilibrio de un sólido resistente que relacionan las fuerzas exteriores sobre un sólido con las tensiones internas son lineales. Eso significa que para cualquier sólido que no plastifique, se duplica el valor de las fuerzas y el valor de las tensiones. Esto sucede con independencia de la ecuación constitutiva del material, sea este o no elástico, siempre y cuando el estado final no dependa del modo de aplicación de las cargas. En problemas de plasticidad, esta condición no cumple en general, ya que el estado depende de la trayectoria que siga el estado de tensión, es decir, el modo, orden, velocidad con las que se aplican las cargas. Mi nombre es Edwin Rubén Bautista del Ángel y en este video voy a hablar sobre el teorema de superposición. El teorema de superposición solo se puede utilizar en el caso de circuitos eléctricos lineales. Este tipo de circuitos, como su nombre lo dice, está conformado únicamente de componentes lineales.
en los cuales la corriente que los atraviesa es proporcional a la diferencia de tensión entre sus terminales. El teorema de superposición nos ayuda a encontrar diferentes puntos, los cuales voy a mencionar a continuación. Primero voy a mencionar los valores de tensión. En un nodo de un circuito que tiene más de una variable independiente. Luego están los valores de corriente en un circuito que cuenta con más de una fuente independiente. Este teorema establece que el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una impedancia es igual, ya sea a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente tomadas por separado, siempre sustituyendo todas las fuentes de tensión restantes por un cortocircuito y también todas las fuentes de corriente restantes por un circuito abierto. Este teorema puede utilizarse, o bueno, suele utilizarse para hacer cálculos de circuitos de manera más parcial. En general, este teorema tiene más interés teórico que práctico. Este justifica métodos de trabajo con circuitos que simplifican verdaderamente el trabajo respecto a los cálculos. Este justifica que se hagan separadamente los cálculos de corriente continua y también los cálculos de señales, los cuales vienen siendo la corriente alterna como la conocemos normalmente. Está aplicada a los circuitos con componentes activos. Estos componentes activos pueden ser los transitores o los amplificadores operacionales. Por ejemplo, se reemplaza una fuente de tensión o ya sea de corriente por un conjunto de fuentes de tensión en serie o de fuentes de corrientes en paralelo. Cada una de las fuentes corresponde a una de las frecuencias de la descomposición. Por supuesto, no se debe de hacer un cálculo por separado de cada una de las frecuencias, sino al contrario, sino que se debe de hacer un único cálculo con la frecuencia en forma literal. Ya de manera más simplificada, puedo resumir que este teorema es como para facilitar más los cálculos y que de esta manera no sean tan complicados para nosotros. Mi nombre es Leslie Janet Cárdenas Mendoza y yo les voy a hablar acerca de la transformación de fuentes y la conversión de la fuente actual a la fuente de voltaje. Mi nombre es Leslie Liliana Juárez Hernández y yo voy a explicar el tema de transformación de fuentes de tensión a fuentes de corriente, el cual es un subtema del tema en general, que es transformación de fuentes. Y voy a presentar el tema 2.6, transformación de fuentes. Los métodos de transformación de fuentes se utilizan para la simplificación de circuitos, para la modificación de los circuitos complejos mediante la transformación de fuentes de corriente independiente en fuentes de tensión independientes y viceversa. Para analizar los circuitos podemos aplicar un voltaje simple o técnicas de divisor de corriente, utilizando estas transformaciones. Este método de transformación de fuente también se puede usar para convertir un circuito del equivalente de Thevenin en el equivalente de Norton. Una transformación de fuentes es el proceso de sustituir una fuente de tensión en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la resistencia R o viceversa. Y aquí se muestra un diagrama en el que lo estamos representando. La comprobación. Aquí mostramos cómo debe cumplirse para que ambos circuitos sean equivalentes, aplicando los diversos métodos. Mi nombre es Leslie Liliana Juárez Hernández y yo voy a complementar el tema con este subtema que se deriva del tema principal, que es la transformación de fuentes,
el cual es la conversión de fuente a tensión a fuente de tensión a fuente de corriente. Bueno, pues una fuente de tensión puede convertirse o se puede transformar en una fuente de corriente intercambiando una resistencia en serie por paralela. Como se puede ver en la imagen, que se nota el cambio, incluso aquí hay una formulita que son algunas que se siguen para la conversión de estas fuentes. Siguiente diapositiva. Los pasos para esta transformación, pues básicamente son los siguientes. Primero, se tiene que encontrar la resistencia interna de la fuente de tensión y se mantiene esta resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Después, se determina el flujo de la corriente proporcionada por la fuente de corriente aplicando la ley de Ohm. Y para finalizar, la fuente de tensión con una resistencia RS se transforma en una fuente de corriente equivalente con una resistencia en paralelo RS, y este valor es el que se obtiene aplicando con la ley de Ohm, como I es igual a B sobre R. Siguiente. Ahora pues vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo muy básico, que dice que considere el circuito de la fuente de tensión a continuación con un voltaje de 20 voltios y una resistencia interna de 5 ohmios. Este circuito se transforma en la fuente de corriente colocando una resistencia del mismo valor con una fuente de corriente. Este valor frente actual se puede determinar mediante, como pueden observar, es la misma fórmula que se veía en las diapositivas anteriores, en donde se explicaba ese tipo de transformación. La fórmula que se tiene es I igual a B sobre R, el cual, haciendo la sustitución, quedaría 20 entre 5, lo cual nos daría un resultado de 4 amperes. Y pues la fuente de corriente equivalente con una corriente de 4 amperes y una resistencia en paralelo de 5 ohmios se muestra en la siguiente figura. Se muestra en una figura como la que se ve en la diapositiva. Ahí ya es una forma de una respuesta del problema anterior. Bueno, pues la siguiente es la conversión de la fuente actual a fuente de voltaje. Esa la va a explicar mi compañera. Conversión de la fuente actual a la fuente de voltaje. La fuente de corriente se transforma en una fuente de tensión intercambiando resistencia en paralelo en serie. Vamos a ver cómo funciona mediante unos pasos. Bueno, el primer paso que tenemos aquí es encontrar la resistencia paralela de la fuente de corriente constante y se tiene que colocar en serie con un voltaje fuente. El segundo paso es determinar el valor del voltaje de circuito abierto de la fuente de tensión aplicando la ley de Ohm o la ley de ohmios. Bueno, aquí mostramos en esta figura cómo una fuente de corriente se convierte en una fuente de voltaje, colocando la resistencia RS en serie con una fuente de voltaje E, y el valor de la fuente de tensión se calcula como BS igual a IS por RS, como se muestra aquí en el diagrama de arriba. Mi compañera Leslie va a dar un ejemplo de este tema. Bueno, pues un ejemplo de este tipo de transformación es el siguiente, el cual dice: considere el siguiente ejemplo para la transformación de fuente actual, donde la fuente de corriente es de 10 amperes con una resistencia paralela de 3 ohmios. Para calcular el valor de la tensión en la fuente de tensión, aplique la ley de ohmios simple. Luego, se puede visualizar en la diapositiva una fórmula que es como la que utilizamos en el problema anterior. Sin embargo, en este caso me parece que está despejada, porque en el problema anterior estábamos dividiendo, en este caso dice que B es igual a I por R.
estamos multiplicando, lo cual significa que se despejó la fórmula únicamente, lo que nos da B igual a 10 por 3. Esto nos da un resultado de 30 voltios. Bueno, pues se puede ver en la siguiente diapositiva que dice, por lo tanto, la fuente de voltaje equivalente de esta transformación consiste en un voltaje fuente de 30 voltios con una resistencia en serie de 3 ohmios. Como se puede ver en la imagen, aquí se ve que dice que se tienen los 3 ohmios. Esa es como una respuesta visual para que se puede utilizar también en este tipo de problemas. Y pues también a la hora de tener esos problemas hay que tener algunas consideraciones a la hora de realizarlos. Por ejemplo, como que si la resistencia de carga RL es igual a 0 en el circuito de fuente de tensión práctica, entonces la carga va a actuar como un cortocircuito y por lo tanto la corriente de cortocircuito fluye a través de la carga. El BL es 0 y BL es igual a I por R. Y el I sería I igual a B sobre RS. Es la misma fórmula que estamos utilizando en los problemas, la de la ley de los ohmios. Y en otra consideración, que de forma similar para R es igual a 0 en el circuito de fuente de corriente práctica. La carga se comporta como un cortocircuito ya que prefiere el flujo de corrientes a través de la ruta de resistencia. Esta corriente de carga es igual a la corriente de fuente I, que es el valor de B sobre R en el circuito de fuente de tensión práctica. Por lo tanto, vamos a tener que I es igual a B sobre R cuando R es igual a 0. Esas son algunas consideraciones que se debe de tener a la hora de resolver estos problemas. Pero pues ahora, para entender un poquito mejor, mi compañera va a proyectar un video que puede ayudar un poco a entender mejor estos problemas. Transformación de fuentes. En este video vas a aprender cómo utilizar la técnica de transformación de fuentes para poder simplificar circuitos eléctricos básicos o resistivos. Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción de análisis de circuitos, chécala en las tarjetas de la pantalla o también en las tarjetas de video finales. Bien, vamos a ver entonces cuál es la técnica y la estrategia. Aquí la técnica es muy fácil. Lo que tienes que hacer es, si tú tienes un circuito con una fuente de voltaje y una resistencia, la técnica dice que se puede transformar a un circuito de una fuente de corriente con paralelo una resistencia. Son circuitos análogos de cierta manera. Si quieres hacer de aquí pasar hacia este punto, tienes que hacer esto. Para pasar de este punto hacia acá y calcular la fuente de corriente, haces ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Y la resistencia se repite, ya sea la que tengas acá que está en serie, la pones justo en paralelo. Ahora, si tienes lo contrario, este circuito y quieres pasar al circuito en serie, entonces la transformación que tienes que hacer es siguiendo esta fórmula. Ahora necesitas una fuente de voltaje, entonces con los datos de este circuito, que es corriente y resistencia, aplicas ley de Ohm para calcular el voltaje, lo cual te va a servir como fuente de voltaje y solamente dibujas el circuito con una resistencia, la cual es idéntica a la que está aquí en paralelo. Y bueno, vamos ahora a adentrarnos a un circuito de ejemplo para que esta técnica vaya aterrizando. Bien, de este circuito se nos pide encontrar la corriente que circula aquí, en esta ramificación de resistencias, utilizando nuestra técnica de transformación de fuentes. Y si te das cuenta, lo primero que tienes que hacer es visualizar el circuito y darte cuenta dónde tienes agrupaciones de fuente de corriente en paralelo con resistencia o fuente de voltaje en serie. Acá tenemos dos opciones, o transformar esto, que está aquí, vemos que es una fuente de corriente en paralelo, o de este lado tendríamos una fuente de voltaje en serie. Ahora, como lo que nos están pidiendo está justo hacia acá, si nosotros hacemos esta transformación, transformamos esto en una fuente de corriente en serie, perdón, en paralelo, con una resistencia en paralelo, entonces nos quedaría como tal esto desaparecido. Es decir, ya no sabríamos en dónde aparece la corriente aquí marcada y entonces nos perderíamos y tendríamos que volver a hacer otra transformación. De tal manera que es mucho más conveniente dejar donde tienes la variable a encontrar, dejarla sin transformación, es decir, intacta, y transformar todo lo que está más alejado del circuito. En este caso, si nos damos cuenta, pues vamos a transformar esto que está aquí.
Entonces, esto de aquí se va a transformar a un modelo equivalente. El modelo equivalente va a ser una fuente de voltaje, así, con esta polaridad, la flecha de la corriente hacia arriba, la polaridad positiva de la flecha en dirección de la punta de la flecha, y esto va a ir con una resistencia en serie. Y los puntos serán este y este punto. Vamos a ponerle el punto X y el punto Y, que serán respectivamente estos dos. Entonces, hacemos nuestro cálculo. Como necesitamos una fuente de voltaje, el voltaje aquí es, según ley de Ohm, es corriente por resistencia. Utiliza la corriente y la resistencia de tu circuito de red a transformar. Son 9 miliamperios que multiplican a 5 kilo ohms. Ahí está. Ahora en la multiplicación, el mili con el kilo prácticamente se cancelan. Nos queda 9 por 5, nos daría 45 y amperio por ohmio nos queda el voltio. Entonces, esta fuente se ha transformado, la fuente de voltaje equivalente es de 45 voltios. Listo. Ahora, la resistencia que está aquí en serie es la misma, se calca igual. Lo que tengas acá en paralelo con tu red, la pones de idéntica forma aquí, 5 kilo ohms, así. Listo. Ahora entonces, quedamos que esta red va a desaparecer, ha sufrido una transformación, y en esos puntos que teníamos ahí marcados como XY, que son los puntos de abajo respectivamente, vamos a dibujar nuestra transformación y vamos a unir el circuito. Esto que está acá lo pasamos uniéndolo, así, y aquí serían los puntos X y aquí sería el punto Y anteriormente. Entonces, bueno, la polaridad viene así, más menos, y tenemos que tu fuente, en este caso esta fuente, vale 45 voltios. Y la fuente que tienes aquí, bueno, la resistencia es de 5 kilo ohms. Ahora, ¿qué ventaja tienes? Ya aquí hiciste la transformación. Si te das cuenta, al hacer nuestra transformación, ya podemos borrar esto, te das cuenta que todo el circuito ya aparece en serie. Y ya puedes ahora sí calcular la corriente. ¿Cómo? Bueno, necesitas hacer una suma de fuentes de voltaje que están aquí y una suma de resistencia total. ¿Cuánto sería la fuente de voltaje total aquí? Si te das cuenta, tienes 45 voltios con esta polaridad y esta de 3 voltios. Si tú la recorres y la vas poniendo hacia acá, te das cuenta que las fuentes van a quedar así. Queda esta de aquí a la izquierda, que es de 45 voltios, y esta de acá, si tú la recorres, te das cuenta que el menos es el que está chocando con el otro menos. Entonces te va a quedar así. Y esta vale 3 voltios. Cuando están en serie dos fuentes de voltaje, recuerda que pueden sumar o restarse. En este caso, dice que están en serie sustractiva, es decir, van a restarse. 45 menos 3 voltios serían 42 voltios. Y la polaridad que permanece es la de la fuente más grande. En este caso, la de 45 es la que tiene el valor nominal más grande. Por lo tanto, va a predominar esa fuente. Si estas dos fuentes las unes en una sola fuente, nos va a quedar solamente la fuente que tenemos aquí con esta polaridad y ahora vale 42 voltios. Así. Entonces acá, bueno, ya como tu fuente se simplificó a una sola, te queda de esta forma y ya puedes aplicar ahora sí ley de Ohm para calcular la corriente. Si nos damos cuenta, para este circuito, la corriente sería el voltaje total, que son 42 voltios. Ve que la corriente incluso va de la misma polaridad, de positivo a negativo, marcada en el dibujo al menos. Eso te arroja una corriente positiva, porque sigue la convención de que una flecha de corriente sale del lado positivo e ingresa por el negativo. Esto es por la convención de signos y por la trayectoria usual de la corriente. Ahora, todo esto queda dividido entre la suma de todas las resistencias. Las resistencias totales sería sumar 5 y 3, que serían 8, más 4.7 serían 12.7 kilo ohms. Ahí está. Y este sería el cálculo que tienes que hacer. Podrías hacer 42 voltios entre 12.7. Entonces lo hacemos y nos da de 3.30. Entonces esto de aquí sería 3.30. Como tienes un kilo abajo, entonces la corriente sería miliamperios.
Y ahí está, tienes ahora sí tu cálculo utilizando las transformaciones de fuentes para el circuito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Jair González Dorantes y a mí me tocó el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin establece que el circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Es decir, el teorema de Thevenin proporciona una técnica para sustituir la parte fija por un circuito equivalente sencillo. A continuación, resolveremos un ejercicio como ejemplo. Ejercicio 1. Calcular el voltaje en el circuito de la figura 1 aplicando teoremas de superposición, Thevenin y Norton. Aquí podemos observar el circuito y procederemos a resolverlo. El primer paso para hallar el circuito equivalente de Thevenin es hallar la resistencia de Thevenin que observa la carga R3. Aquí podemos observar el circuito y nos dice que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia 1 entre la resistencia 2 más la resistencia 4. Procederemos a sustituir los valores y nos daría como resultado que la resistencia de Thevenin es igual a 4 kiloohms. El siguiente paso es hallar el voltaje de Thevenin que observa la carga R3. Aquí nos dice que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje A menos el voltaje B. El voltaje A es igual al voltaje 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Procedemos a sustituir los valores y nos da como resultado que el voltaje A es igual a 8 volts. El voltaje B es igual a menos I1 por la resistencia 4. Procedemos a sustituir todos los valores y nos da como resultado que el voltaje B es igual a menos 4 volts. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a voltaje A menos voltaje B. Sustituimos los valores y nos da como resultado un total de 12 volts. Ahora sustituimos el circuito original por el circuito de Thevenin, equivalente en serie con la carga. Aquí podemos observar el circuito y nos dice que el voltaje es igual al voltaje de Thevenin por la resistencia 3 entre la resistencia de Thevenin más la resistencia 3. Por lo tanto, procedemos a sustituir todos estos valores y nos da como resultado un total de 8 volts. Buenas tardes a todos, mi nombre es Neri Alexis Molina Sánchez y yo les voy a hablar sobre el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una corriente denominada IN en paralelo con una resistencia denominada Rn. Es decir, el teorema de Norton proporciona una técnica para sustituirse la parte fija por un circuito equivalente sencillo. En este ejemplo se pide que se calcule el voltaje en el circuito que está en la figura 1, aplicando los teoremas de superposición de Thevenin y Norton. En este circuito se tiene un voltaje de 12 volts con 4 resistencias y una intensidad agregada. La resistencia 1 de 3 kiloohms, la resistencia 2 de 6 kiloohms, la resistencia 3 de 8 kiloohms, la resistencia 4 de 2 kiloohms y una intensidad de 2 miliamperes. Se aplica primero la resistencia de Thevenin, que ya se había explicado en un tema anterior, que es la resistencia 1 entre la resistencia 2 más la resistencia 4, que sustituyendo nos da una resistencia de 2 kiloohms más una resistencia de 2 kiloohms. Como resultado de esto da una resistencia de 4 kiloohms. El primer paso para hallar el circuito de equivalente
de Norton es hallar la resistencia de Norton o resistencia Rm, que se observa la carga de R3. Sin embargo, nos dice que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, que esto es igual a 4 kΩ. El siguiente paso es hallar la corriente de Norton de IN, que observa la carga 3. Para simplificar a dos mallas, transformamos la fuente de corriente de la intensidad 1 en paralelo con la resistencia 4 en una fuente en serie con la resistencia 4. De esa manera obtenemos el siguiente circuito, donde aplicamos el método de análisis por mallas para obtener el valor de la intensidad de Norton. En la fórmula se sustituyen los valores de 1 y 2, que serían 3 kΩ más 6 kΩ por la intensidad 1 menos los 6 kΩ de la intensidad 2. Dan como resultado la 12 volts. Simplificando, el valor resultante de la fórmula anterior da como resultado 9 kΩ de la intensidad 1 menos 6 kΩ menos por la resistencia de la intensidad 2 menos 6 kΩ de la intensidad 1 más 8 kΩ de la intensidad 2 igual a 4 volts.